¿Vale la pena invertir en Bacus? Descubre el negocio millonario detrás de tu cerveza favorita. ¿Sabías que cada vez que alguien abre una botella de cristal, Pilsen o Cusqueña, hay una gigantesca empresa que gana, y mucho? Hoy analizamos a Bacus, la reina de la cerveza en el Perú, una empresa que no solo lidera el mercado, sino que forma parte de un grupo internacional. ¿Vale la pena invertir en ella? ¿Qué tan rentable es el negocio de las bebidas alcohólicas? Quédate hasta el final, porque vamos a descubrirlo paso a paso, con datos reales, riesgos y oportunidades. En este video tocaremos estos temas: ¿qué es Bacus? ¿Cómo gana dinero Bacus? ¿Por qué es importante para el Perú? ¿Tiene riesgos invertir en Bacus? ¿Vale la pena invertir en Bacus? ¿Qué es Bacus? ¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de la cerveza que ves en casi todas las reuniones, bodegas y festividades del Perú? Hoy te presento a un verdadero gigante industrial, Bacus y Johnston, la principal empresa cervecera del país y una pieza clave del mercado de bebidas en América Latina. Fundada en el siglo XIX, esta empresa se consolidó como líder nacional, y desde 2005, forma parte del grupo AB InBev, el mayor productor de cerveza del mundo. Sí, el mismo grupo detrás de marcas globales como Budweiser, Corona y Stella Artois. ¿Qué marcas produce y comercializa Bacus? Marcas peruanas icónicas. Cristal, la cerveza más vendida del Perú. Pilsen Callao, orgullo chalaco con más de 150 años. Cusqueña, reconocida a nivel mundial por su calidad premium. Varena, arequipeña, San Juan, entre otras. Marcas internacionales. También comercializa en Perú marcas globales como Corona, Stella Artois, Budweiser. ¿Dónde opera Bacus? Tiene plantas modernas y de gran capacidad en Perú, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, entre otras. Desde ahí, realiza una distribución nacional que le permite llegar a casi todos los rincones del Perú, desde grandes ciudades hasta comunidades alejadas. Dato clave: Bacus no es solo cerveza. También participa en bebidas no alcohólicas, innovación de empaques y gestión sostenible. Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte a Eleva tu Potencial al máximo, dejarme tu like y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde cada semana analizamos empresas peruanas con visión estratégica y mentalidad de crecimiento. Porque entender a los gigantes te ayuda a convertirte en uno. ¿Cómo gana dinero Bacus? Ahora que ya conoces qué es Bacus y qué marcas maneja, vamos directo al grano. ¿Cómo gana dinero esta empresa? La respuesta corta es: volumen y posicionamiento y distribución eficiente. Pero vamos más a fondo. 1. Venta masiva de cerveza. El corazón del negocio es la cerveza, y en eso Bacus domina el mercado peruano con una participación superior al 90%. Sus principales fuentes de ingreso provienen de Cristal y Pilsen Callao, que mueven millones de litros al año. Cusqueña, con márgenes más altos por ser una línea premium. Marcas económicas como Varena para captar mercados más sensibles al precio. Bacus gana por volumen y variedad, atendiendo todos los niveles socioeconómicos con una oferta adaptada a cada gusto. 2. Canales de distribución propios y de terceros. La clave del éxito de Bacus no es solo hacer cerveza, sino hacerla llegar rápido, fría y a tiempo. ¿Cómo lo logran? Con un sistema de distribución nacional muy bien aceitado, vehículos propios. Centros logísticos estratégicamente ubicados. Alianzas con bodegas, supermercados, bares, discotecas y restaurantes. 3. Venta de bebidas no alcohólicas. Además de cerveza, Bacus también comercializa aguas, energizantes y gaseosas en alianza con otras marcas. Esto diversifica sus ingresos y la protege ante caídas en el consumo de alcohol. 4. Licencias de marcas internacionales. Al tener los derechos para distribuir marcas como Budweiser, Corona y Stella Artois, Bacus no solo gana con sus productos locales. También captura consumidores premium y turistas con marcas globales de alto margen. Dato financiero clave: en 2023, Bacus generó más de 5,000 millones de soles peruanos de soles en ingresos, con altos márgenes gracias a su eficiencia operativa y posicionamiento dominante. Bacus gana dinero porque entiende el mercado, produce en gran escala, tiene marcas fuertes y controla toda su cadena de distribución.
Es una máquina perfectamente engranada. ¿Por qué es importante Bacus para el Perú? Ahora que sabes cómo gana dinero Bacus, es momento de responder algo aún más profundo. ¿Por qué esta empresa es tan importante para el Perú? Porque Bacus no solo vende cerveza, es un actor clave en la economía, el empleo, la industria y el desarrollo sostenible del país. 1. Genera miles de empleos directos e indirectos. Bacus emplea a miles de personas en sus plantas, oficinas, centros logísticos y redes de distribución. Pero también activa empleos en bodegas, bares, restaurantes, transporte y publicidad. Cada botella de cerveza representa una cadena económica que empieza en la fábrica y termina en la mesa de millones de peruanos. 2. Impulsa la industria local. Bacus produce en el Perú, embotella en el Perú y compra a proveedores peruanos. Utiliza agua, cebada, maíz y vidrio producido localmente, lo que fortalece industrias como el agro, la manufactura y el reciclaje. 3. Aporta al fisco y a los gobiernos locales. Como uno de los mayores contribuyentes del país, Bacus paga millones en impuestos cada año, incluyendo ISC, IGV e impuesto a la renta. Eso se traduce en escuelas, hospitales, carreteras y servicios públicos. 4. Promueve sostenibilidad e innovación social. Bacus impulsa programas de consumo responsable, reciclaje, uso eficiente del agua y apoyo a comunidades rurales. Incluso ha invertido en plantas de tratamiento de agua y energías renovables. 5. Es parte de la identidad nacional. Marcas como Cristal, Pilsen y Cusqueña no son solo productos. Son parte de la cultura, las celebraciones y el orgullo nacional. Bacus no solo vende cerveza. Es un motor económico, un símbolo cultural y un puente entre el Perú tradicional y el Perú moderno. ¿Tiene riesgos Bacus? Hasta ahora, todo suena sólido: liderazgo, marcas fuertes, empleo, sostenibilidad. Pero no te confundas, Bacus también tiene riesgos, y como buen inversionista o analista, necesitas conocerlos. 1. Cambios en el consumo. Las nuevas generaciones están consumiendo menos alcohol o buscando opciones más saludables. Eso obliga a Bacus a innovar constantemente o perder mercado frente a bebidas funcionales, sin alcohol o importadas. 2. Regulaciones cada vez más estrictas. El alcohol es un producto regulado. Cambios en las leyes, impuestos, restricciones de publicidad o advertencias sanitarias pueden impactar directamente en sus ventas. 3. Riesgos ambientales y escasez de recursos. Bacus necesita grandes cantidades de agua y materias primas agrícolas. Sequías, conflictos por uso del agua o cambios climáticos extremos podrían afectar su producción y sostenibilidad. 4. Dependencia de un solo rubro. Aunque tiene marcas variadas, su principal negocio sigue siendo la cerveza. Esto la hace vulnerable a caídas repentinas en el consumo de alcohol o a campañas en contra del producto. 5. Posible presión del mercado informal. En algunas regiones, la competencia no es solo legal. También existen bebidas artesanales o informales que escapan del control fiscal y de calidad. Esto puede afectar la participación de mercado y los precios. ¿Vale la pena invertir en Bacus? Después de todo lo que hemos visto, esta es la gran pregunta: ¿es Bacus una empresa en la que vale la pena pensar estratégicamente, incluso como modelo de negocios? La respuesta depende de tu perspectiva, pero aquí van algunos puntos clave. 1. Fortaleza en el mercado. Bacus domina más del 90% del mercado cervecero peruano. Tiene marcas bien posicionadas, presencia nacional, canales propios y un respaldo global gracias a InBev. Eso la convierte en una empresa resiliente, rentable y difícil de destronar. 2. Diversificación regional e internacional. Aunque su foco está en Perú, la experiencia operativa y el respaldo internacional le permite adaptarse, innovar y escalar. Ya no es solo una empresa peruana, es una pieza de una multinacional que opera en más de 100 países. 3. Buen historial financiero y reputación sólida. Bacus no solo gana millones, también los reinvierte, mejora sus procesos. Innova en sostenibilidad. Apoya a comunidades. Esto construye confianza a largo plazo, tanto para inversores como para aliados comerciales. Entonces, ¿es una inversión directa? En la Bolsa de Valores de Lima, Bacus no cotiza de forma abierta actualmente, ya que está bajo el control de AB InBev. Pero eso no significa que no puedas aprender,
Estudiar empresas como Bacus te enseña cómo se construyen negocios sostenibles, escalables y con visión de futuro. Y si estás pensando en emprender, invertir o liderar, te conviene analizar gigantes como este. Proverbios 22, 3. El hombre sabio ve el peligro y lo evita, el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Dios nos llama a mirar con ojos estratégicos, a no actuar por impulso, sino con discernimiento. Así como una empresa debe anticipar sus riesgos, tú también debes aprender a leer el entorno, a prever antes de decidir. Estudia, prepárate, y eleva tu potencial con sabiduría. Si te gustó este análisis, dale like, comparte este video y suscríbete a Eleva tu potencial al máximo. Cada semana, analizamos las empresas más influyentes del Perú con una mirada estratégica, emprendedora y con principios eternos. Nos vemos en el siguiente video. Sigue elevando tu potencial sin límites.